Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Uno de mis lugares favoritos para venir, no para predicar, sino para venir, y de referencia siempre, y para muchos de nosotros los pastores, es la iglesia de aquí en San Luis Potosí, por la cantidad de ministerios completos que Dios le ha dado. Es raro encontrar una congregación que esté ocupada en edificar a los santos, en ganar a los perdidos, en preparar hombres para el ministerio, en mandar grupos para comenzar nuevas iglesias fuera del país, sostener decenas de misioneros, tener una escuela de traductores, tener una escuela cristiana. ¿Y qué más me falta? Tener un lugar para personas con adicción. ¿Todavía lo tienen? ¿El orfanatorio también lo tienen? Usted no encuentra, yo personalmente, que he estado en tantos lugares, usted no encuentra una iglesia ocupado en tantos ministerios. Y eso obviamente todo es para la gloria de Dios. Pero agradecemos mucho al Señor que uno pueda venir y la visión de uno pueda crecer y uno pueda mirar todo lo que Dios en su gracia está haciendo. Y siempre en mis oraciones está el pastor Ramos y la iglesia para que Dios siga obrándole con ese vasto ministerio que por su gracia tiene. Quisiera, bajo la dirección de Dios, tomar estas 3 noches para hablar acerca de lo que podemos aprender de un personaje. Hay muchas formas de predicar la palabra de Dios, muchos métodos de predicar. Ahí la predicación expositiva, la predicación temática, pero también hay una predicación que se llama la predicación biográfica. Y la predicación biográfica es presentar verdades espirituales que están aquí en la palabra de Dios, pero ejemplarizada por la vida de alguien. Porque Dios ha permitido mirar muchos aspectos, los aspectos buenos de aquellas personas que el Señor menciona en las Escrituras, y también aspectos negativos. Usted y yo podemos pensar, bueno, la única persona de quien debería hablarse en las Escrituras es de Dios y de Cristo, no de ningún hombre. No hay nada que un hombre haga que pueda tener el honor de que Dios lo alabe, que Dios lo ponga en su libro. Pero mis amados hermanos, Dios es glorificado cuando los hijos de Él hacen su voluntad, y Dios, dice la Biblia, honra a los que le honran. Así que estas 3 noches vamos a estar mirándola alrededor de un personaje muy interesante del Antiguo Testamento, que es Josué. Y la razón por la que hemos tomado a Josué es que Josué es de estas personas que hablan con su vida. No son personas que hablan porque predican, porque enseñan. Josué solamente lo encontramos en casi las menciones en la Biblia son acerca de unos 85 años aproximadamente, desde la primera mención de Josué hasta la última mención de él. Pero nunca lo encontramos hablando, nunca lo encontramos enseñando, predicando. Solamente el capítulo 23 y 24 del libro de Josué son su sermón final. Pero todo lo que encontramos en la vida de él es alguien de lo que estaremos hablando, un creyente comprometido con Dios. Ese es el título de las 3 predicaciones que estaremos mirando. Claro, compromisos en diferentes facetas, porque la vida, como le dije, de su iglesia tiene muchas facetas, y así es que Dios quiere que su obra sea. También los cristianos tienen que aprender a vivir para Dios, y no hay manera de poder vivir para Dios si uno no vive una vida comprometida con Dios. Eso yo creo que es lo que le está faltando a la cristiandad hoy en día. Compromiso serio con Dios. No hay manera. Mire, si una iglesia tuviera cristianos, todos los miembros fueran miembros comprometidos, esa iglesia estaría en un avivamiento permanente. Porque el compromiso impulsa a los creyentes a vivir una vida que agrade a Dios de una forma creciente, de una forma complaciente a Dios,
de una manera dedicada y consagrada al Señor como Dios quiere. Pero lamentablemente muchos cristianos, su vida es como un sube y baja. Ellos tienen una etapa en su vida que todo está bien, otra etapa abajo, y vuelven y suben, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos como Él es, que vivamos de una manera continua para Él, como Él vive de una manera continua para cada uno de nosotros. Vamos al libro de Josué. Estaremos basando toda la predicación en el capítulo número 24, Josué capítulo 24 y los versículos 14 y 15. Josué capítulo 24 y los versículos 14 y 15. Recuerdes, hermanos, que esta frase que se deriva de este versículo, del versículo 15, probablemente es la frase que más adorna los hogares de los cristianos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un eslogan, es algo que muchos cristianos han acuñado, han puesto como el estandarte de lo que ellos quisieran que fuera y pasara en su casa, pero eso no se logra solamente poniendo un cuadrito en la casa. Eso no se logra siendo un ideal, sino eso se logra, como veremos, con cristianos comprometidos con el Señor. Es la única manera de lograr eso. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Si pueden leerlo conmigo. Aquí vamos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos estar aquí en tu casa en estos días especiales, días que tú has tomado para traer a nosotros enseñanzas de tu palabra que por tu espíritu hagan que nuestros corazones estén más consagrados, dedicados y envueltos a ti, Señor amado. Señor, sabemos que no es solamente una iglesia ocupada en tu obra, sino cristianos. Tú quieres ver a cristianos, a creyentes ocupados en vivir para ti y en servirte a ti. Señor, ministranos en esta hora. Tu siervo es totalmente incapaz de hacerlo por sí mismo, y ruego, Padre, que tú traigas el mensaje que tú quieres para tu pueblo en esta hora, que sea un mensaje personal, Señor, puntual, actual para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En los últimos 40 años, por decirlo así, no ha existido un libro cristiano más vendido que uno que se titula Una vida con propósito. Probablemente usted ha conocido ese libro, ha leído ese libro, ha regalado ese libro, ha oído ese libro. Yo he leído parte de ese libro. Lo he regalado a algunos nuevos creyentes porque aunque no lo he leído entero, pero mirando el glosario de temas que trata y mirando algunos de los capítulos que he leído, pues he encontrado que puede ayudar a muchas personas. Pero yo me preguntaba, una nación como la nación norteamericana, que es donde se originó ese libro, se ha vendido ese libro. Una de las preguntas que yo me hago, si es una nación cristiana, tiene tantos creyentes o personas que dicen conocer a Cristo como su Señor y Salvador, las encuestas siempre hablan de un % muy alto de gente que dice que nació de nuevo. ¿A qué se debe que un libro básico de la vida cristiana haya tenido tanta aceptación? Usted puede tener diferentes teorías o tesis sobre lo que acabo de preguntar. La mía es la siguiente.
Yo encuentro, hermanos, que aunque una nación acuda a la iglesia, creyentes acudan a la iglesia, se identifiquen que han nacido de nuevo, se identifiquen como personas que cooperan con ministerios, que cooperan con iglesias, si no hay un compromiso con Dios, no es una nación que tiene buenos cristianos. Y hoy en día la cristiandad tiene demasiadas personas que, teniendo años de decir que han nacido de nuevo, necesitan entender aquellos principios básicos porque tienen solamente una vida cristiana religiosa, de asistencia a la iglesia, lo cual es bueno, de dar diezmos y ofrenda, lo cual es bueno. Pero hermanos, eso no es únicamente lo que define a un creyente. Hay muchos aspectos y para mí el aspecto más importante son los compromisos personales y continuos que nosotros asumimos en nuestra relación con Dios. Porque la vida cristiana es una serie de compromisos que vamos asumiendo en diferentes áreas de nuestras vidas. Nos comprometemos con esto y lo hacemos sin cesar. Algo que yo aprendí mucho en mi vida cristiana años atrás y en mi ministerio: cuando tú comienzas a hacer algo para Dios, nunca dejes de hacerlo. Así que hace muchos años yo comencé a orar 3 veces al día y tengo años orando 3 veces al día. Me enseñaron que un buen cristiano tiene que leer su Biblia 1 vez al año y yo tengo años haciendo esto. Dar mi diezmos y ofrenda, viviendo una vida santa, dejando de ver películas y cuestiones de entretenimiento que me van a hacer perder el tiempo. Muchos de los elementos, hermanos, que usted va aprendiendo en la iglesia y en su lectura de la Biblia, usted tiene que asumirlo como compromisos que sean permanentes y duraderos. Porque eso es lo que da la fortaleza a la vida cristiana. Eso es lo que le da vitalidad a la vida cristiana. Y eso es lo que hace que de una manera continua estemos honrando y glorificando a Dios. Y en Josué, hermanos, más que en cualquier otro creyente de la Biblia, del que se nos hable mucho, aparte, ¿verdad?, de los creyentes del Nuevo Testamento, como fue el apóstol Pablo y otros, yo encuentro a un creyente que por 85 años vivió una vida comprometida con Dios, desde la primera mención que se hace de él en Éxodo capítulo 19 hasta el libro de Josué capítulo 24, cuando se habla acerca de su muerte. Usted no puede encontrar nada absolutamente, no nada pecaminoso, no, nada que no sea compromiso. Pudiéramos pasar toda una semana mirando todos los aspectos de la vida de Josué y usted se quedaría fascinado en decirle a Dios: Señor, si con la ayuda de él lo fue, yo también lo voy a hacer. Pero hoy solamente podemos tocar 3 aspectos en esta semana. Pero quisiera, en primer lugar, hermanos, que usted y yo miráramos el primer aspecto. ¿Qué es lo que mueve o lo que debe mover a un creyente a asumir compromisos con Dios? Ese es el título de la predicación en esta hora. ¿Qué debe mover a un creyente a asumir compromisos con Dios? Miren el capítulo número 24 y el versículo número 1. Dice: reunió Josué a todas las tribus en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo primero, hermanos, es que un creyente tiene que pararse, sentarse en algún momento de su vida a mirar todo lo que Dios ha hecho en su vida, valorar eso, amar eso, apreciar eso y decir: en base a lo que Dios ha hecho en mi vida, yo voy a asumir compromisos con Dios. Porque si un cristiano no es agradecido, si un cristiano no vive una vida de gozo delante de Dios,
por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios, todo lo que nuestro gran Dios ha hecho en favor de nosotros, hermanos. Yo creo que nos falta mucho entender la magnitud de la obra de la salvación. Yo soy profesor en nuestro seminario de algunas materias, y una de las materias que cuando comenzamos a enseñar, yo la he enseñado por unos 15 años, por 20 años, es la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación, el día que usted levantó su mano o fue alguien a su casa y le habló del Señor y usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted dice, bueno, yo fui salvo. Le enseñaron que la salvación no se pierde, le enseñaron que tenía que ser fiel al Señor, que tenía que venir a la iglesia, que tenía que leer la Biblia, que tenía que orar, y le dijeron la verdad. A mí me gustaría que todo programa de discipulado, nosotros tenemos un programa de discipulado allá, y aunque los encargados lo han cambiado, pero cuando yo tengo que discipular a alguien, yo sigo usando ese librito. Porque ese libro lo que comienza es a detallar todos los aspectos de la obra de salvación de Dios. Porque eso es lo que hace que uno pueda valorar, mirar la grandeza de Dios y de sus obras con nosotros. Un autor dijo que si tú no conoces los atributos de Dios, no va a entender sus actos. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que conocer la grandeza de ese Dios para que tú puedas entender todos los actos. Y miren, la doctrina de la salvación tiene 12 aspectos. A ver si me recuerdo rápidamente todos. Primero, la salvación fue planificada antes de que tú y yo fuéramos salvos y antes que el mundo fuera hecho. Eso es lo que los teólogos llaman la prevista. Antes de todo, Dios planificó una salvación para ti y para mí. La salvación incluye elementos como es la elección o la predestinación. Una doctrina que uno no enseña mucho porque obviamente tiene muchos aspectos que algunos tuercen, pero es cierto, hermanos, que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia lo dice. Yo creo que es por la presencia de Dios, otros creen que por una decisión soberana de Dios, pero es cierto, la Biblia lo dice, está escrito ahí. Y luego de eso dice la palabra de Dios que somos llamados por el Señor. Él viene por su Espíritu y nos llama. Y luego de eso dice la palabra de Dios que Él por su Espíritu Santo nos ayuda, y por oír su palabra viene lo que se llama la fe, que algunos llaman que es la fe salvadora. Luego de eso viene el arrepentimiento, la conversión, la regeneración. De eso viene la adopción. De eso luego viene la santificación, la preservación y luego la glorificación. Y podemos añadir otros elementos más que se encuentran en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que valorar todo eso y aprender eso y ver la grandeza de todo lo que Dios ha hecho. Usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con toda la predicación? Es que la nación de Israel se encontraban, cuando se escribió Josué capítulo 24, en un punto donde ellos ya habían recibido el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había hecho desde Abraham hasta Josué. Dice en el libro de Josué capítulo 21, no faltó palabra, y versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Toda se cumplió. Y Josué está mirando desde Abraham hasta ese punto a un Dios que ha bendecido, ha ayudado a su pueblo aún por encima de todas sus maldades. Pero él está mirando a la misma vez una realidad que es la realidad que uno puede ver en la cristiandad hoy en día. Los veía titubear, los veía con poco compromiso con Dios. Y es por eso que él dice, ustedes pueden escoger a quién van a servir. Él veía la inclinación negativa que tenía este pueblo, y por eso él trae este discurso. Nunca había hablado públicamente, es la única vez que lo hace, y lo que lo movió a hacer
Fue parecido a lo que le movió al apóstol Pablo, que dice la escritura que Pablo, cuando llegó a Atenas, se dolió al ver la ciudad entregada a la idolatría. Pues hermanos, si usted ha leído el libro de Jueces, del que oyó el hermano Sloan hablar un poquito, usted se da cuenta de que muriendo Josué y todos los líderes de él, la próxima generación se olvidó de Dios y se fue bajo los ídolos. ¿Sí me entienden, hermanos? Josué estaba mirando hacia dónde iba el pueblo, y él se estaba dando cuenta de que ese pueblo necesitaba comprometerse. Y él mismo le dice: yo estoy comprometido con Dios y ustedes no van a hacer cambiar mi compromiso con Dios. Porque hoy en día, hermanos, usted y yo, cuando 30 años atrás, la única predicación que oíamos era la predicación de nuestro pastor en la iglesia. Pero ahora usted tiene acceso al internet, y yo he estado en tantos lugares donde gente me dice: yo oigo sus prédicas, yo sigo sus prédicas. Y yo voy a mi casa y le digo: Señor, no es solamente por temor a decir algo que no sea fuera de tu palabra para la congregación, sino yo puedo dañar a mucha gente. Pero también hay muchos cristianos que están oyendo a mucha gente que no deberían oír, y que pueden irlo apartando y debilitando su fe. Muchas influencias negativas hoy en día. Hay muchísimas, yo las oigo, buenísimas predicaciones que usted puede oír por la internet, pero hay mucha influencia del mundo hoy en día. Y por eso es que hoy en día la iglesia no tiene el poder de antes. Carlos Spurgeon dijo que la razón por la que la iglesia no tiene mucha influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia sobre la iglesia. Y esos son elementos que estamos mirando nosotros hoy en día. Y nos paramos y decimos: hermanos, asumamos compromisos con Dios. Dice Josué aquí en el capítulo 24, él dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová. Ahora, versículo 2, Josué no está diciendo: lo que yo le voy a decir es lo que yo entiendo que ustedes deben saber. No, él dice: lo que se va a escribir ahora es Jehová hablando. Hermanos, no es solamente Josué, es Dios. Es Dios. Él está mirando tu vida y la mía. Si somos cristianos que estamos asumiendo compromisos continuos con el Señor. Hermanos, la belleza, la riqueza, la hermosura de la vida cristiana es que uno se deleita cuando uno se compromete en algo con Dios y ora y clama y le suplica a Dios y persiste en eso y persiste en eso y lucha con eso y lo logra, sea de hacer algo que Dios nos manda hacer o dejar algún hábito que Dios nos dice que dejemos de hacer. Para mí no hay nada más hermoso que cuando yo termino el día o la semana y tengo mi agenda de lo que eran mis compromisos, y puedo tomar el lapicero y comenzar a decir: eso lo hice, eso lo hice, eso lo hice, eso lo logré, eso lo logré y eso lo logré. Pero usted sabe que hay muchas personas que se trazan metas en su vida y al final de la semana, del mes o del año no las logran. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se necesita el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación para lograrlo. Porque las metas espirituales, los compromisos espirituales tienen muchos enemigos. Usted se compromete que va a hacer ejercicio todos los días y no tiene problema. Usted se compromete que va a dejar de comer todo lo que come, y yo sé que muchos van a tener problemas, porque no es fácil dejar de comer todo lo que hoy en día se come. Pero hay muchas metas humanas que se le hace fácil a la gente lograr, pero las espirituales y los compromisos espirituales requieren mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y hermanos, Dios nos ayuda. Dios nunca nos pide algo para lo cual Él no nos da todo lo que necesitamos para lograrlo. No somos nosotros que lo logramos, es Él. San Agustín de Hipona, un teólogo famoso de la antigüedad, él dijo: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Tú y yo tenemos que orar y clamarle mucho a nuestro buen Dios para que Dios nos ayude con nuestros compromisos, pero tenemos que confiar que Él nos va a ayudar, pero tenemos que esforzarnos como si todo dependiera de cada uno de nosotros. Porque si tú y yo no nos vamos haciendo compromisos con nuestro Dios,
no vamos a ver victorias, crecimiento, bendición continua en nuestra vida espiritual. Hay aspectos de tu vida que tú sabes que Dios te está diciendo: deja eso, deja eso. Y te lo he dicho de muchas maneras. Aquel profeta Balaán se lo dijo y se lo dijo y se lo dijo, y al final utilizó un asna para decirle: vas por mal camino, vas por mal camino. Y muchos de nosotros se nos lo dice en la prédica, lo oímos en los mensajes, lo leemos en la Biblia. Dios a veces nos habla hasta por incrédulos en el trabajo, cuando nos dice: vas por mal camino, y tenemos que comprometernos a dejar ese mal camino, o tú tienes que hacer esto, dedicarte a esto en tu vida espiritual, y nos olvidamos de ello. Es Dios que le está diciendo: así dice Jehová. ¿Cuáles son las cosas que el Señor les recuerda? Mis amados hermanos, no es bueno que Dios nos esté recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es bueno que seamos nosotros los que estemos recordando todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. David se sentó, como yo digo, en un sofá muy cómodo, y él dice en el Salmo 103: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego dice: y bendice, alma mía, Jehová. ¿Qué dice más? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y comienza a enumerarlos. Tú y yo tenemos que aprender a enumerarlos, a no olvidarnos de los beneficios, de las bendiciones de Dios, porque es muy fácil olvidarnos de ella. Pero Él comienza a decirle las cosas que Él ha hecho por ellos, para que ellos recuerden de que tienen un Dios comprometido para el bien de su vida, y que nosotros tenemos que comprometernos con Dios para el bien de nuestra propia vida. Solamente para que lo miren, en el versículo que leímos, el 15, dice, Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. No vayan allí, solamente se lo estoy mencionando por algo. Mire, en gramática, cuando usted va a enumerar personas en la que usted está incluido, la última persona que usted debe mencionar es usted. Usted dice Juan, Carmen, Luis y yo. La razón por la que Josué obvia esto es que esto es un asunto de que como ande tú, yo, tu vida, así va a andar tu casa. Y él lo dice porque más arriba 7 veces aparece Dios diciendo: yo hice, yo te ayudé, yo hice aquello, para recordarle a ese pueblo: ustedes no pueden apartarse, yo los he traído hasta aquí, yo he batallado mucho con ustedes para traerlo aquí. Otro autor dijo lo siguiente, que Dios sacó a la nación de Israel de Egipto en 3 días, pero duró 40 años para sacar a Egipto de su corazón, porque ellos tenían todas esas malas costumbres dentro de ellos. Y Dios batalló y trabajó duramente para sacarle a Egipto, y Dios quiere sacarnos el mundo, y tú y yo tenemos que luchar y orar para sacar el mundo y sacar los deseos malos y pecaminosos que llegan a nuestras vidas, porque no estamos condenados a vivir toda la vida con esos deseos mundanos, como no estamos condenados a vivir siempre todas nuestras vidas pensando en lo malo que nos pasó. Ese autor que les mencioné, Rick Warren, del libro Una vida con propósito, él dice: nosotros, en uno de esos capítulos, nosotros somos el fruto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser sus prisioneros. Usted no tiene que ser el prisionero de su vida pasada y de las cosas que le pasaron antes. No se quede viviendo en el pasado. No se quede viviendo que a mí me pasó esto, que a mí me hicieron esto, que yo hice esto, que yo hice aquello. Usted siempre tiene que recordar que está en Cristo, que está en Cristo, y el Señor cambia, el Señor libera, el Señor transforma, el Señor santifica, el Señor da la victoria sobre todo, y nos va a ayudar a vivir una vida no mirando el pasado, sino mirando siempre el día de hoy y el presente y el futuro. El doctor Warren Wiersbe, también otro autor, él dijo que Pablo tenía 2 días pendientes: hoy y aquel día. Él estaba siempre pendiente al día de hoy, a lo que Dios quería que él hiciera hoy,
y aquel día. Aquel día que se iba a encontrar con el Señor. Aquel día que iba a dar cuenta de cómo vivió aquí en esta tierra. Y tú y yo tenemos que estar siempre pendientes al día de hoy y aquel día. Aquel día en que el Señor nos va a pedir cuenta. Aquel día en que el Señor nos va a dar recompensas. Aquel día en que nos dirá: bien, buen siervo y fiel. En eso es que tenemos que estar pendientes. Así que el Señor les recuerda a ellos el compromiso cumplido de Él, para animarnos a que nosotros también nos comprometamos en vivir para Él. Lo primero que encontramos de Dios es lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Lo primero que el Señor quiere mencionar aquí para Abraham, el fundador de la nación de Israel, y también para nosotros, es la obra de salvación de Dios. Era un idólatra. Usted lee el libro de Génesis y usted no va a saber qué era lo que practicaba Abraham. Pero es aquí en Josué que se nos dice: él era un idólatra. Era un hombre que vivía detrás de los ídolos y de los sacrificios a los ídolos y haciendo tantas cosas malas. Y él le dice: si ustedes honran a Abraham, si ustedes tienen a Abraham como el padre de esta nación, si ustedes honran a Abraham porque fue el padre de la fe, el gran amigo de Dios, tienen que saber que la razón por la que Abraham vivió una vida siempre comprometida en obedecerme a mí, que si yo le decía: sal de tu tierra a los 75 años, él lo hizo. Si yo le decía: tiene que sacrificar a tu hijo, él lo hizo. Si yo le decía: a esa edad tiene que circuncidarte, él lo hizo. Y usted sabe la dolorosa que es la circuncisión. Si yo le decía: tú vas a tener un hijo aunque sea un hombre mayor, él lo creyó. Y él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Tú sabes por qué Abraham vivió una vida comprometida conmigo? Porque él valoraba lo que yo hice con él. Él se recordaba de que Dios lo sacó de los ídolos. Y hermanos, ¿de qué te sacó Dios a ti? Yo he crecido en el evangelio desde que nací y nunca he estado en el mundo. Y quizás usted dice: bueno, pastor, usted que nació en una iglesia y ha estado toda su vida en la iglesia y convirtió a Cristo a los 6 años, a usted Dios no lo ha sacado de cosas malas. Pero hermanos, mire, tenemos que dar gracia de donde Dios te sacó a ti. Y yo le doy muchas gracias a Dios de lo que Él me libró que yo practicara. Porque siempre tenemos que darnos cuenta que fue Él que nos libró. Yo recuerdo en mi adolescencia hacer intentos para hacer cositas malas. Yo recuerdo mi mamá siempre me decía: yo le oro al Señor a ti cuando eres un adolescente para que tú nunca forniques. Y uno en la adolescencia, yo recuerdo en una ocasión que estaba con mis primos y algo medio malo se estaba armando y con muchachas que no eran cristianas. Yo estaba con mis primos que no eran creyentes y yo estaba participando con ellos y de buenas a primeras se hicieron un viajecito para un lugarcito donde yo tenía planes también de ir y por una manera u otra no pude ir, y después ellos contaron todas las fornicaciones que hicieron. Yo llegaba a mi casa y le decía: bueno, Dios, eso fue por la oración de mi mamá. Dios me libró. No es que no hubo intentos, no había deseo, pero yo le agradezco a Dios de lo que me libró. No solamente usted tiene que agradecerle de lo que Él le libró porque usted lo practicaba, sino de lo que Dios le libró porque usted no lo practicaba. Por eso Abraham fue quien fue, hermanos. Mire, admire la vida de Abraham. Pero más que admirar la vida de Abraham, admire el motivo por el cual él siempre vivió una vida de confianza y de compromiso y de obediencia a Dios. Y con Abraham aprendemos, hermanos, que uno de los principios es que cuando Dios dice esto, no importa que no tenga sentido. Ve, sacrifica a tu hijo, tu unigénito. Él no lo pensó 2 veces, sino que él fue y lo hizo. Porque dice la Biblia que él estaba confiado de que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Pero él no pensó. Usted sabe que él levantó su mano para clavar el cuchillo sobre su hijo. Pero él lo hizo, hermanos, porque estaba comprometido a obedecer a Dios.
Y si hay algo que en todas las áreas de nuestras vidas, no importa el costo o el sacrificio, que debe ser algo de lo que tú y yo tenemos que vivir una vida comprometida, es obedecer a Dios por encima de todo. Encontramos a Abraham en eso, encontramos a José en eso, encontramos a Daniel comprometido en obedecer a Dios y sus mandatos, y vemos que fueron vidas bendecidas. Pero a mí no me preocupa, no me estimula tanto un acto de compromiso y de obediencia que cualquier cristiano haga. A mí lo que me admira, y es lo que yo anhelo con el Señor, es ver una vida continua de compromiso de obedecer a Dios. Un libro que me ha ayudado mucho se llama Pisadas Firmes y habla de la obra del ministerio. Y a veces uno encuentra un capítulo u otro capítulo. Ustedes que están en el seminario, mis hijos, lean la Biblia todos los días, pero hay muchos libros buenos que Dios pone en el principio de su vida ministerial. A mí me puso 2 o 3 libros al principio de mi vida ministerial, cuyas verdades me han marcado mi vida. Y este señor, él decía, el libro se llama Pisadas Firmes, y ese autor decía que en la introducción, yo tuve que cerrarlo con la introducción, y a veces yo lo abro solamente para ver la introducción y leer eso y recordármelo, y quisiera ponerlo en mi oficina. Estoy planificando ponerlo en mi oficina. Él decía: mi única meta en la vida es terminar bien. Porque el pastor Ramos y yo sabemos de muchos buenos siervos de Dios que no han terminado bien. No han terminado bien. Yo le puedo mencionar de 3 grandes iglesias en Estados Unidos, de miles, cuyos hombres de Dios ya no están en el ministerio y no terminaron bien. Pero hermanos, no solamente para pastores. Josué comenzó bien, vivió bien, 85 años y murió bien. ¿Y sabe lo que significa eso? Pisadas firmes, pisadas de obediencia. Lo primero es por esa obra de salvación. En Hechos 7:2 dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Dios apareció para ayudarle a él, y también apareció para ayudarnos a nosotros y salvarnos. Todas las mañanas, hermanos, cuando usted se levanta y se arrodilla a orar, siempre dele gracias a Dios por su obra de salvación. Y siempre recuerde, como dice el Salmo 103, que Él es que perdona nuestras iniquidades, Él es que sana nuestras dolencias, Él es que rescata del hoyo nuestras vidas, Él es el que nos corona de favores y misericordias, Él es que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenece como el águila. Todos esos favores Dios se ha comprometido en hacerlo y en seguirlo haciendo. Él va a seguir perdonando nuestros pecados. Él va a seguir sanando nuestras enfermedades y dolencia. Él va a seguir rescatando nuestras vidas. Él va a seguirlo haciendo, hermanos. Y ese es el mayor ánimo para nosotros comprometernos en vivir una vida de obediencia a nuestro Dios. Y por eso dice la Biblia, mire el versículo 3 dice: y yo. No fue otro más, yo. Pocas veces, por decirlo así, no sé si usan ese término, Dios le está sacando en cara a su pueblo todo lo que él hizo. Pero es solamente cuando Él ve que su pueblo se está olvidando. Porque cuando tú y yo nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, comenzamos a alejarnos de Él y comenzamos a dejar de obedecerle y de agradarle. En el versículo número 5 dice otra vez el pronombre en primera persona: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Tú y yo tenemos que entender, primero, darle gracias a Dios y comprometernos por su obra de salvación. En segundo lugar, por su obra de liberación. Mire, esos versículos que usted ve ahí tan corticos: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto y los saqué, es lo que algunos autores llaman guerra espiritual. Algunos piensan que la guerra espiritual la libra uno con el maligno. Y puede ser. Pero hermanos, según ese versículo y el contexto, la guerra espiritual, oiga bien, aunque usted lo ve así, la guerra espiritual es la guerra que libra Dios contra el maligno para poder favorecernos a nosotros. Faraón no quería dejar ir a su pueblo.
Dios tuvo que luchar fuerte. Usted dirá, bueno, pastor, Dios tiene el poder para hacerlo. No, pero Él quiere que su pueblo, Él quería que su pueblo viera todo lo que le costó, la lucha, y mandaba una plaga, y después mandaba la otra. Y dice, y ya sabemos que Egipto en la Biblia tiene un significado del mundo y que Faraón tiene un significado del maligno. Y Dios tuvo que luchar. Y hermanos, usted no sabe la lucha espiritual que Dios tiene que tener contra el maligno para ayudarnos a nosotros. Pedro, el Señor le dice, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. Y usted no sabe todas las veces que Él ha ido a pedir permiso por usted. Ya usted sabe lo que pasó con Job, que Él fue y le dijo, déjame para que tú veas. Y es la primera vez que encontramos a Dios cediendo, pero con un propósito grande. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo está en el cielo para interceder por nosotros. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Él intercede por nosotros? Es que Apocalipsis 12 dice que Satanás acusa a los hijos de Dios día y noche. Él está allá arriba luchando por nosotros. Mientras tú te levantas y caminas, tú no te imaginas las luchas que tiene Dios para mantenernos en la libertad que es en Cristo Jesús. No te lo imaginas. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, de Janes y Jambre, cómo resistieron, dice la Biblia, a Moisés. Y Dios tuvo que luchar. Y Moisés no fue que le dio la victoria. Dios tenía que decirles, haz esto y haz lo otro. Y al final Dios dice, no te preocupes, que le voy a mandar una plaga que va a hacer que Faraón deje ir a mi pueblo. Y dice la Biblia que después que le mandó a sus siervos, a sus primogénitos, lo dejó ir. Y usted puede decir, bueno, los dejó ir y probablemente el pueblo iba feliz. Ya Faraón entendió que había una liberación de Dios y que esa liberación venía de Dios y que ya no se puede meter con el pueblo de Dios. Usted se equivocó. Porque Faraón, dice la Biblia, que siguió a la nación de Israel y Dios tuvo que matarlo para que dejara libre y tranquilo al pueblo de Dios. Él dice, yo fui que lo hice. Esa obra de liberación de Dios debe movernos a comprometernos con Él. Versículo 8 dice, y yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. En tercer lugar, hermanos, tenemos que vivir una vida comprometida por la obra de bendición de Dios a nuestras vidas. Él le dijo en el libro de Deuteronomio, yo le voy a dar casas que ustedes no edificaron y le voy a dar viñas que ustedes no sembraron y le voy a dar cisternas que ustedes no cavaron. El Señor en su gracia le dio esa tierra a ellos. Ella no se la merecía. La perdieron, Dios permitió que la perdieran con Babilonia, y la razón por que la perdieron fue porque ellos se fueron contra Dios y Dios permitió que los babilónicos vinieran. Pero a los 70 años los regresó y les habló. Nehemías, Josué, Zorobabel, Esdras le hablaron. Luego le mandó a Juan el Bautista y por último le mandó al Señor. Y ellos rechazaron al Señor. Y en el año 70 el emperador Tito entró y destruyó a toda Jerusalén y a todo Israel y los esparció por todas partes del mundo. Pero en el año 1948 el Señor los regresó otra vez a su tierra. ¿Sabe qué, hermanos? Aún nosotros fallamos. Dios ha hecho el compromiso de bendecir a su pueblo. Y Dios ha hecho el compromiso de bendecirnos a nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra rebelión contra Dios hace que nosotros podamos perder la salvación. Perdón, las bendiciones. La salvación no se pierde, pero las bendiciones sí. Las bendiciones se pueden perder. Y hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos habla de que podemos perder la bendición, aunque nunca perderemos jamás la salvación que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, mire lo que dice el versículo 10. Dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. En cuarto lugar, hermanos, tenemos que comprometernos con el Señor por la protección de Dios. Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos ayuda. Historias tras historias
le podemos mencionar, hermanos, de cómo Dios ha protegido a su pueblo, cómo Dios nos ha protegido a cada uno de nosotros de peligros, de enfermedades, de males. El día que a usted le duele la cabeza o se sienta con una enfermedad, no se sienta mal con Dios. Dele gracias a Dios por todas las enfermedades de las cuales Dios le ha librado, que usted ni cuenta se ha dado. Tuvo un pequeño accidente, dele gracias a Dios de todos los accidentes que Dios lo ha librado. Perdió su trabajo, dele gracias a Dios que usted estaba en la lista para botarlo del trabajo hace 10 años y ahora fue que Dios se lo permitió. Mire, dele gracias a Dios por la protección de Dios. Dele gracias a Dios como ha protegido a sus hijos. Dele gracias a Dios como ha protegido su alma y su corazón. Pero él habla ahí de esa protección. Y hermanos, cada versículo de esto tiene capítulos completos en la Biblia. Cuando habla de Balaam, ya usted sabe lo que quería Balaam, maldecir al pueblo de Dios. Y eso habla en el libro de Números, capítulo 22, 23, 24. Y aún después que Dios hizo que Balaam no lo maldijera, Balaam hizo que los moabitas fueran y buscaran mujeres para que sonsacaran a los judíos. Y Dios tuvo que matar a Balaam. Nos protege, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y por último, mire el versículo número 11. Y pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Otro aspecto, hermanos, es la intervención del poder de Dios en nuestro favor. ¿Sabe la bendición que tiene lo de los muros de Jericó? Los muros de Jericó, hermanos, Dios le dijo: mira, yo te voy a introducir a la tierra, pero los muros de Jericó, Jericó no fue una ciudad que ellos conquistaron como todas las demás. Ciudad, usted sabe que Dios le puso a dar vueltas a ellos y que los muros se cayeron solos. Hermanos, Dios hace muchas obras en nuestras vidas y Dios hace milagros en nuestras vidas para que nosotros entendamos de que hay un Dios comprometido en derribar todos los muros que nos impiden que la gracia de Dios venga a nuestras vidas y nos bendiga. Por lo tanto, hermanos, cuando miramos, y podemos seguir mencionando algunos aspectos más allí, versículo 13, que habla de todo lo que Dios le dio, la tierra que no trabajaron, y toda esa obra resumida en estos 13 versículos, resume casi todo el Pentateuco completo. Y eso es para recordarles que por todo lo que Dios ha hecho, tenemos que asumir que vamos a vivir comprometidos con el Señor, en obedecerle, en amarle y sobre todo en servirle. 7 veces, versículos 14 y 15, Josué utiliza el término servir. 7 veces. Ahora, quiero que usted entienda, en el Nuevo Testamento las palabras griegas que se utilizan para servir es algo que nosotros hacemos en favor de Dios o de otros. En el Antiguo Testamento, servir no era eso. Servir no era hacer algo para Dios. Servir era dedicarnos a vivir para Dios. Él le dijo a Faraón: Moisés, deja a mi pueblo que vaya al desierto para que me sirva. Pero no era para que el pueblo hiciera algo por Dios en el desierto, porque en el desierto quien hizo todo fue Dios en favor de su pueblo. Servir en el Antiguo Testamento es una vida consagrada donde nosotros hemos decidido, como Josué, ser no solamente hijos de Dios, sino siervos de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Hasta que usted no asume el compromiso de ser un siervo de Dios, eso impide que Dios asuma total compromiso de ser el Señor en la vida de cada uno de nosotros. El ser el siervo de Dios es el resultado de cristianos que han decidido vivir una vida humilde delante de Dios.
Repito, el siervo de Dios o servir a Dios en el Antiguo Testamento no era hacer algo para Dios, sino vivir una vida rendida de obediencia, de sumisión, de dedicación, de consagración a nuestro Dios. El compromiso con Dios es el que convierte a un cristiano en un siervo, que vive toda su vida para el Señor. Cualquier congregación, hermanos, estaría en un avivamiento permanente si hubieran cristianos comprometidos a servir al Señor de esa manera. No, pastor, a mí me gustaría hacer algo por la congregación. No. Usted no tiene que hacer nada por el Señor. Usted dedíquese a vivir para Dios. Y después Él le va a decir qué hacer. Ustedes jóvenes que están ahí arriba, ustedes no están estudiando para ser siervos de Dios. Eso no se aprende en el seminario. Eso no se aprende. Eso se aprende en una vida de relación personal con el Señor. No, ya yo soy un siervo de Dios porque yo me gradué. Bueno, alguien dijo que Dios no llama a personas capacitadas. Él capacita a los que Él llama. No se crea que usted ya está listo porque tiene un diploma en la mano. No. Mi hijo fue a estudiar a una universidad de Estados Unidos. Y yo lo senté y le dije, hijo mío, tú no vas ahí a aprender acerca de Dios. Tú vas a aprender a Dios, a tener una intimidad con Dios, a caminar con Dios. No me interesa, se graduó con honores. No es eso. Cuando él fuimos a su graduación, su nota más bajita era 96. Y el inglés no es su primer idioma. Y yo le dije, eso no es lo que a mí me llena de satisfacción. Es que tú hayas aprendido a vivir para Dios, a caminar con Dios, a obedecer a Dios. Porque tu servicio a Dios va a depender de quién tú eres. A Dios no le interesa lo que tú hagas, sino quién tú eres. Y nadie puede ser un buen siervo de Dios para hacer algo para Dios si primero en su alma y en su corazón es alguien dedicado espiritualmente a servir a Dios, dedicado a vivir para Dios, dedicado a la obediencia a Dios, dedicado a un compromiso creciente y permanente con Dios y con su gloria. Un autor dijo, Tony Robbins dijo, no hay éxito duradero sin compromiso. Si usted quiere tener éxito en su vida cristiana, tiene que comprometerse en vivir para Dios. Pero no porque Él es Dios solamente, sino por lo que Él ha hecho en su vida y en la mía. Ahí es donde comienza nuestra vida cristiana a fortalecerse, a crecer, a desarrollarse. La estabilidad y la bendición que disfrutaba, según encontramos aquí en Josué, la nación de Israel, se debía al cumplimiento del compromiso hecho con Dios a través desde Abraham, 500 y pico de años después. Él lo cumplió todos, como dice la palabra de Dios. Pero la continuidad de esos beneficios dependían ya no de Dios, sino del compromiso del pueblo de vivir para Dios. Por eso fue que le dije que después perdieron la tierra. Perdieron muchas de las bendiciones que Dios le dio, porque ellos no asumieron el compromiso de vivir para Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo no quiero ser rebelde al mandato de Dios. Y él decía, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no siendo que habiendo yo sido heraldo para algunos, yo mismo venga a ser eliminado. Nuestra mayor lucha, hermanos, no es contra Satanás ni contra el mundo, es contra nosotros mismos. Reducir nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones a la obediencia al Señor. Josué los desafía a asumir un compromiso de obediencia continua a Dios. Josué los desafía a asumir un compromiso de separación del pecado continuo a Dios. Josué los desafía a vivir una vida de fidelidad continua al Señor. Eso lo encontramos en Josué capítulo 23, versículos 6, 7 y 8. Dios se los recuerda, Josué los desafía. ¿En cuáles áreas
Dios le ha estado hablando últimamente para que usted asuma compromiso con Él. Créame que eso es una obra continua. Conmigo Dios, termino con 1, 3, 4, 5 años batallando con algo para hacer o batallando algo que no debo hacer. Y ya lo doy gracias a Dios porque Dios me ha ayudado y otra vez Dios me recuerda esto y me recuerda aquello y me trae lo otro y me mantiene ocupado y yo disfruto estar ocupado en vivir para Dios, a la manera de Dios. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, mi Señor y mi Dios, Josué no podemos decir que era solamente un creyente, era alguien comprometido en servir a Dios, en vivir para el Señor. No había cosa, a veces lo identificamos como un siervo de Moisés, pero no era un siervo de Moisés, era su ayudante, de quien él era siervo, era del Señor, porque él se había comprometido a vivir para el Señor. Ayuda a cada hermano aquí. Hay compromisos que debe tomar en su vida espiritual, moral, matrimonial, familiar, eclesial, laboral, mental. Obra, Padre, en cada corazón, obra en cada vida.